Bueno, vamos a dar inicio al seminario, siendo las 11:35. Eh, Durante esta jornada vamos a ir, que va a estar siendo grabada, vamos a ir poniendo el link de asistencia, ¿ok? Eh, bueno, tengan todos un muy buen día. En nombre del Departamento de Enfermedades No Transmisibles, les doy la bienvenida a la segunda sesión del ciclo de webinars Actualizaciones del manejo médico en diabetes mellitus. Queremos agradecer la convocatoria y el alto interés que ha tenido esta capacitación. Eh, Tenemos un alto número de participantes, en la sesión anterior participaron más de 1.500 personas y en esta oportunidad tenemos más de 2.000 personas inscritas, así es que realmente es para nosotros una alegría poder contar con su activa participación y con su alto interés. Recordar que esta sesión se está grabando y va a ser subida al canal de YouTube de Salud Responde, donde ya está subida la sesión anterior para quienes no pudieron participar puedan ir a revisarla. Vamos a partir ahora con la primera charla. Y antes de comenzar con la primera charla, decirles que esta sesión de hoy es una sesión bien especial en el sentido de que busca responder muchas preguntas que surgieron durante la capacitación a los médicos generales de zona que se hizo el año 2022. En esa oportunidad hubo un gran interés en el módulo de diabetes mellitus. Sin embargo, fue imposible responder la gran cantidad de preguntas que surgieron. Dado eso, hicimos eh, consolidamos todas las preguntas que ustedes plantearon y en esta alianza que hemos hecho con la Sociedad Chilena de Diabetología, quien nos ha estado colaborando en todo este seminario, en el desarrollo de todos estos seminarios, de todos estos webinars, eh, han eh, propuesto poder dar estas dos charlas que dan respuesta a esas interrogantes muchas veces muy prácticas que surgen durante la práctica diaria, la práctica cotidiana de atender a las personas en el policlínico en la atención primaria. Para esto, dejo con ustedes a la doctora Catalina Heuser, quien es médico cirujano de la Universidad Católica, magíster en Ciencias y Diabetes, con especialidad médica en Nutrición del Adulto de la Universidad Católica. Actualmente es académica y clínica de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica y miembro del directorio de la Sociedad. La charla que ella nos va a presentar son objetivos y seguimiento del control glicémico. Gracias, doctora Heuser. La dejamos para que pueda presentar su interesante charla y acá estamos todos ávidos de poder aprender más sobre la diabetes. Muchas gracias, Jimena. Hola, buenos días a todos. Un gusto poder estar aquí, poder conversar acerca de la diabetes y poder aportar un poquito en sus prácticas clínicas diarias, digamos, con la cantidad de pacientes diabéticos que tenemos. Voy a proceder a compartir mi pantalla para poder dar inicio. Ahí podemos verla, doctora. Está súper bien. Súper, súper. Les pido disculpas que estoy un poco resfriada, así que si voy a estar un poco bulliciosa, voy a ir por ahí la cosa. Como les contaba Jimena, yo soy nutrióloga y diabetóloga, trabajo en la Universidad Católica y trabajo activamente en la Sociedad, y por lo mismo es un gusto poder en el fondo estar aquí y trabajar en pos de nuestro principal objetivo, que es compartir los conocimientos en torno a la diabetes y favorecer el manejo de nuestros pacientes a lo largo de todo Chile. La clase del día de hoy vamos a hablar de objetivos y seguimiento del control glicémico. Esta clase, en el fondo, yo la preparé un poco desde el punto de vista más bien práctico, de un poco del uso que debiéramos tener, un poco la mirada más cotidiana que debiéramos tener, en base a información en general actualizada de carácter como son en el fondo las guías
internacionales como la Sociedad Americana de Endocrinología, la ADA y las guías chilenas que tenemos, tanto las guías del MinSal, que no están tan actualizadas, pero sí hoy en día tenemos además la guía elaborada por la misma Sochidiap, que es del control de la diabetes, que la pueden encontrar en nuestra página web también, que está también muy detallado, digamos, todos los distintos aspectos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, seguimientos, objetivos que tenemos en torno a los pacientes diabéticos. Así que también los dejo invitados a verlo. En esta presentación en particular, tenemos por objetivo, a ver, un segundito, tengo que chica, ya. Entonces, en esta sesión en particular tengo por objetivo tratar de hablar acerca de la importancia de un adecuado control metabólico en los pacientes diabéticos tipo 2, en hablar acerca del objetivo del control metabólico tanto en aspectos glicémicos como en aspectos del estilo de vida, y hablar acerca de metas glicémicas específicas, ¿ya? Otro tipo de controles, digamos, no glicémicos, se van a hablar en la siguiente clase, por lo tanto, en el fondo, no voy a adentrar en ese tema particularmente. Primero, hablar del objetivo del control metabólico. En el fondo, decir que el objetivo general en el tratamiento de la diabetes y sus factores de riesgo es reducir en particular el riesgo cardiovascular. Recordemos que una persona diabética se considera un equivalente a un equivalente coronario. Por lo tanto, sabiendo que en el mundo la gente se muere principalmente de eventos cardiovasculares, este es nuestro afán de lograr que nuestros pacientes tengan un buen control metabólico y no aumenten con él su riesgo de desarrollar patología o mortalidad en torno a patología cardiovascular. La intensidad del tratamiento para lograr este objetivo va a relacionarse de acuerdo al riesgo pretratamiento. Mientras más alto el nivel de riesgo, mayor va a ser, por lo tanto, nuestro esfuerzo para lograr los niveles óptimos de cada uno de estos factores de riesgo. Todos los factores de riesgo mayores, tabaquismo, presión arterial elevada, dislipidemia y control glicémico, van a meritar una atención especial en las personas con diabetes y se va a analizar en el contexto de su nivel de riesgo cardiovascular estimado, ¿ya? Y esto es lo que está propuesto en las guías del MinSal, ¿ya? O sea, esa es la base de por qué queremos un buen control metabólico. O sea, no es solamente una cosa glucocéntrica, sino que por la repercusión y el peso que esto tiene en la salud de nuestros pacientes. Uno de los principales objetivos en el manejo del diabético tipo 2 es la prevención de las complicaciones crónicas microhepáticas, ¿ya? Que conocen bien, como son la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, la neuropatía diabética y la enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de morbimortalidad en estos pacientes, ¿ya? Me llamó la atención encontrarme con esto en la guía del MinSal, que no me acordaba que estaba, que habla un poco del objetivo, sí, el año 2007, por supuesto, está un poco antiguo, pero habla de qué proporción de los pacientes finalmente se están logrando compensar a nivel primario, y en el fondo es bajo el 40% tanto en hombres como mujeres. Así que ojalá que estos espacios nos contribuyan em, a cargarnos de energía, a tomar énfasis en las cosas correctas para que podamos lograr un mejor control y un mejores outcomes en nuestros pacientes. La guía americana de endocrinología, la Sociedad Americana de Endocrinología, habla de considerar dos objetivos para lograr un mejor control metabólico. Primero, optimizar el estilo de vida, tanto en cuanto a dieta, ejercicio, control del sueño, cesar el tabaquismo, minimizar la ganancia de peso y favorecer la baja de peso. Esto por medio de régimen hipocalórico, actividad física, intervenciones conductuales. Propone también tener objetivos individualizados de hemoglobina glicosilada, dados de acuerdo a la edad, el estilo de vida, el riesgo de hipoglicemia de los pacientes, comorbilidades, expectativas. Y en esta guía particular dice que la hemoglobina glicosilada bajo el 6,5% podría ser seguro y accesible. Con esto hay que recordar también minimizar el riesgo de hipoglicemia, ya sean las severas o no las tan severas, ¿ya? Pero minimizarla. Y para esto también es súper importante escoger la terapia hipoglicemiante de manera individual, ¿ya? Esto se va a ver en otro día, digamos, de este webinar, pero efectivamente los fármacos se deben escoger de acuerdo a sus atributos, tanto su mecanismo de acción, su potencia, los beneficios cardiovasculares, renales, hepáticos que puede tener, las vías de administración, los costos que tan seguros son. Se debe también escoger la mejor terapia de acuerdo a la evolución que ha tenido la diabetes en este paciente en particular, cuánto tiempo lleva diabetes, el grado de obesidad, o los otros beneficios exaglicémicos que los fármacos pudieran tener. Súper importante también el manejo de las comorbilidades, como son la hipertensión y la dislipidemia,
Y otra cosa súper importante que llama la atención es cómo hacen énfasis en que es importante lograr las metas lo antes posible, ¿ya? O sea, trabajar activamente, no relajarnos y estar ahí de fondo pateando la lucha, digamos, para poder lograr las glicemias, el control metabólico que estamos buscando. En nuestra guía propuesta por la Xochitl se propone el siguiente lineamiento para el manejo integral del paciente con diabetes, ¿ya? Primero, dice que la importancia de la adiposidad como condición fisiopatológica es primordial en la génesis de trastorno metabólico. Y esto es súper importante también, un poco lo que se decía antes y que vamos a hacer énfasis después en el tema del cambio de estilo de vida, ¿ya? La fisiopatología de la diabetes, principalmente de la diabetes, ya una diabetes, radica en el exceso de grasa, ¿ya? En el fondo, en la obesidad de los pacientes. Por lo tanto, el tener una mirada adipocéntrica un poco, por supuesto que va a cambiar la manera en que la enfermedad va a evolucionar. Entonces, desde ese punto de vista, no dejemos de lado que esto es primordial en poder corregir la alteración metabólica que se provoca, ¿ya? Aunque ocupemos los mejores medicamentos del mundo, camionadas de insulina, si esta parte no la estamos corrigiendo, vamos a estar siempre avanzando 2 pasos para adelante y 2 para atrás, digamos. Entonces, es súper importante tenerlo presente como causa fisiopatológica que está detrás de esto. Por otro lado, la importancia del manejo no farmacológico en la diabetes, considerando metas de peso y actividad física, promoviendo un estilo de vida saludable. Énfasis hacia lo mismo, no dan lo mismo. Por lo tanto, tenemos nosotros que tenemos formación en salud, en nutrición, tener énfasis en que un estilo de vida tiene importancia primordial en el control de nuestros pacientes. Evitar la inercia terapéutica estimulando la intensificación precoz en aquellos pacientes que no cumplen las metas de tratamiento farmacológico y no farmacológico. Esto quiere decir principalmente estar detrás del paciente y estar innovando y estar buscando lograr las metas que nos hemos propuesto, ya sea por medidas farmacológicas o no farmacológicas. El enfoque farmacológico debe ser individualizado del paciente, considerando su riesgo de acuerdo con la presencia de comorbilidades cardiovasculares renales y no solo el control glicémico, ¿ya? Nuevamente, también lo mencionamos antes, de que en el fondo no todos nuestros pacientes son iguales, no todos tienen la misma edad, las mismas comorbilidades, los mismos usos de otros fármacos concomitantes, por lo tanto, el lograr un objetivo en uno o en otro va a implicar esfuerzos terapéuticos, esfuerzos educacionales que van a ser diferentes y que tenemos que individualizar la terapia que vamos a estar entregando e ir monitorizando para que efectivamente sea a la medida de nuestro paciente. Importancia del control de los lípidos y la presión arterial como factores fundamentales en los desenlaces clínicos. Y esto porque en el fondo la diabetes no es solo glicemia, ¿cierto? Entonces en el fondo tenemos que también estar monitorizando otros factores que inciden en la progresión y en la salud cardiovascular de nuestros pacientes y que lo van a ver en la próxima clase. Individualizar las metas glicémicas. También, nuevamente, los objetivos en cada paciente no van a ser los mismos y vamos a ver un poco también por qué. La importancia de una adecuada vigilancia en las metas de los pacientes para intervenciones precoces. También aquí repetimos lo mismo. En el fondo, estemos detrás de nuestros pacientes, veamos si lo logramos o no lo logramos, cosa de podamos innovar y hacer un bien final a nuestros pacientes. Este es el algoritmo propuesto en el MISAL, que la verdad es que si bien podría variar en digamos, algunos escenarios de acuerdo a los recursos, pero la esencia es la misma. Primero, como ven, destaca aquí en verde, es transversal a cualquier etapa del control metabólico, un cambio en el estilo de vida del paciente, promover la alimentación saludable, promover la actividad física, ¿ya? Y en las distintas etapas, no voy a adentrar en el tratamiento porque no es el objetivo de hoy, pero en el fondo ustedes ven que cambio estilo de vida, metformina o insulina, de acuerdo al control metabólico en el minuto que uno comienza a evaluar el paciente, y sugiere controles más o menos cada 3-6 meses en la medida que el paciente vaya o no logrando el control metabólico esperado. Y va escalando la intensidad del tratamiento hasta lograr el resultado que se está esperando, el control metabólico, y por ende lograr en el fondo en conjunto la prevención que estamos buscando en nuestro paciente. En cuanto a dieta saludable y exceso de peso, se dice que en el fondo una pérdida de peso moderada y sostenida va a mejorar el control glicémico. Por ende, va a reducir la necesidad de medicamentos antidiabéticos y va a lograr mejores desenlaces cardiovasculares y de mortalidad en general. Es lo que le decía antes, que en general la baja de peso del paciente nos va a permitir en el fondo compensar al paciente más rápido, disminuir los requerimientos farmacológicos, disminuir la presión arterial, mejorar el perfil lipídico, una serie de otros beneficios que nos van a llevar a que el paciente en globo esté mejor.
La ADA recomienda que en general calcular el índice de masa corporal por lo menos anualmente y que el paciente esté informado de esta trayectoria de su peso, cosa de que en el fondo se pueda también incluir este parámetro en la evolución y que se incluya también en la toma de decisiones con respecto al tratamiento del paciente. El plan de alimentación debe ser individualizado y en esto también es súper importante porque probablemente en nuestras horas de atención a los pacientes quizás no tenemos todo el tiempo suficiente para educar al paciente todo lo que quisiéramos, tanto en nutrición como en ejercicio, como en la parte farmacológica y no farmacológica. Apoyémonos en nuestros equipos, tengamos equipos multidisciplinarios, capacitados, capacitémonos entre nosotros, crear, por ejemplo, a veces yo digo siempre información que esté accesible para que el paciente también se informe. Démosle información a nuestros pacientes y apoyémonos también en nuestros colegas, por ejemplo, nutricionistas, que puedan ayudarnos a instaurar, a educar a nuestros pacientes en qué es lo que significa una alimentación balanceada y saludable. La efectividad de un correcto plan de alimentación puede reducir la hemoglobina glicosilada hasta en un 2% en personas diabéticas. No existe una distribución porcentual ideal de macronutrientes, ¿ya? Pero sí sabemos que en general por lo menos debemos disminuir los hidratos de carbono refinados. Y a la par, debemos tratar de optimizar el aporte de hidratos de carbono complejos, como son la fibra, a cerca de 14 gramos por lo menos cada 1000 calorías al día. Algunas personas con diabetes podrían beneficiarse de dietas más particulares, más complejas, más bajas en hidratos de carbono a corto plazo. Pero esto, por supuesto, que se evalúa de manera individual, personalizada con el profesional a cargo de este tema. En cuanto a la actividad física, esto principalmente basado en que los estudios, por ejemplo, como el LucasHead, demostró en el fondo cómo los beneficios que tenía el paciente a nivel metabólico, a nivel cardiovascular, con incentivar este estilo de vida saludable que incluye ejercicio. El ejercicio mejora el control de la glucosa en la sangre, reduce los factores de riesgo cardiovascular, contribuye a la pérdida de peso y mejora el bienestar general. El indicar a nuestros pacientes ejercicio estructurado, programado por al menos 8 semanas, puede llegar a reducir la glicosilada en 0,66%. A veces no va a haber cambios significativos en el índice de masa corporal, pero sí igual va a producir una reducción en el riesgo de insuficiencia cardíaca. Esto es súper importante. Todo ejercicio que podamos indicar a nuestros pacientes es el bueno, ¿ya? Hay pacientes que les gusta mucho decir, no, si yo hago todo en mi casa, eso no vale como ejercicio. Tenemos que indicar a nuestros pacientes que salgan un poquito de su rutina para poder llevar a cabo algo de actividad que aumente un poquito esa frecuencia cardíaca y los active. Perdón. Y esto en la base de que el ejercicio lo que va a hacer no está solo enfocado a bajar de peso, porque alguien te puede decir, ya, sí, ya estoy comiendo mejor y ya estoy bajando de peso. Está dirigido en que lo más importante que es la composición corporal de nuestro paciente. El gasto energético basal está determinado en un 70% con la cantidad de masa muscular que tenemos, ¿ya? Y el músculo es mucho más eficiente en su consumo y en el metabolismo de la glucosa. Por lo tanto, así como baja la glicemia, mejora el perfil lipídico, baja la presión arterial, aumenta la capacidad funcional del paciente, mejora la salud cardiovascular, el ejercicio debe ser una indicación activa para nuestros pacientes, ¿ya? Se dice que los ejercicios de flexibilidad y equilibrio tienen una especial importancia en los adultos mayores, ya que van a frenar la sarcopenia y van a prevenir las caídas. El ejercicio de resistencia va a contribuir principalmente a reducir los niveles de glicosilada en estos pacientes, porque van a desarrollar más masa muscular. Prescriban ustedes actividad física, ¿ya? Pueden comenzar con prescripciones sencillas, como caminatas, por lo menos 10 minutos día por medio. Apenas sea capaz, camine 20 minutos, 30 minutos, cosa que el paciente de a poco vaya incorporando luego quizás movimientos de brazos. Indicarle, por ejemplo, al adulto mayor, ni siquiera con peso, pero de repente el vencer la gravedad, ya son ejercicios que en el fondo lo sacan un poco de la inercia que tienen y lograr que el paciente, sobre todo los con menos comorbilidades y a que se pueda que logren idealmente 180 o 200 minutos semanales. Cosas prácticas, muchos pacientes dicen, llego a mi casa tan cansado, tan tarde o no es seguro, no puedo ir a hacer ejercicio. Pero por último, a las horas que van a salir, tratar de, antes de llegar a la casa, ser, por ejemplo, siempre digo, bájense una estación antes del metro, por ejemplo, un paradero antes de la micro, cosas que te obliguen, uno siempre llega a la casa, como sea. ¿Ya? Entonces, en el fondo, si uno, por lo menos antes de llegar a ese punto, como el clímax en el cual en el fondo uno ya finalmente ya suspira, digamos, cansado en el fondo, obligarse un poquito a la actividad física que el paciente le permita lograr las metas de una manera más cotidiana. Ocupan auto, estacionarse más lejos, preferir las escaleras,
Ese tipo de cosas que en el fondo van a ayudar a que el paciente vaya desarrollando una mejor capacidad física y una mejor composición corporal y por ende un mejor control metabólico. Los objetivos específicos del control glicémico, tenemos principalmente dos herramientas para evaluarlo y para medirlo. Primero, la hemoglobina glicosilada, que debe ser medida medida en el laboratorio por medidas estandarizadas. Nos va a hablar del promedio de las glicemias los últimos más o menos 3 meses para atrás. Ustedes saben que la hemoglobina glicosilada es un pedacito de la hemoglobina que va a estar marcada por esta glicemia y que en el fondo va a ser reflejo o va a ser en el fondo válida, dada la vida media de los glóbulos rojos, en un tiempo de más o menos de 3 meses. ¿Ya? O sea que más o menos antes de ese tiempo no tiene tanto sentido pedirla. ¿Ya? Y por otro lado, nos va a hablar del promedio, pero no te va a hablar en detalle de cómo se está comportando la glicemia en el día a día, ¿ya? Y eso es un factor importante, ¿ya? Entonces, por eso debemos complementarlo con el automonitoreo de la glucosa capilar. Este automonitoreo, o sea, que el paciente se mida la glicemia idealmente preprandial, nos va a permitir a nosotros como médicos sacar un poco la foto de cómo está la glicemia en el transcurso del día. Nos va a permitir realizar ajustes terapéuticos y farmacológicos y no farmacológicos, y con esto se ha demostrado que ayuda a disminuir a su vez la hemoglobina glicosilada. Al paciente en sí, le va a permitir evaluar el impacto glicémico de la dieta. Por ejemplo, hoy día que comí un pancito extra, por ejemplo, ¿qué pasó con mi glicemia ya a la hora del almuerzo? O si a media tarde o a media mañana picoteé más fruta de la que correspondía, ¿qué pasó con mi glicemia? El paciente aprende y le va tomando más conciencia de lo que implica el salirse no de un orden en su alimentación. Va a poder evaluar el impacto del ejercicio y también va a poder decir en realidad la terapia farmacológica que me indicó mi doctor pues sirve, está funcionando y va a, por supuesto, favorecer la adherencia. Esta imagen es de un monitoreo continuo de glucosa, estos sensores como el freestyle libre, qué sé yo, que la verdad es que no lo tenemos disponible desde buenas de primeras en la atención primaria, pero sí hay algunos beneficios para pacientes pueden hacer que quisieran adquirirlo. Pero no lo traigo aquí como para pedirles que lo pidan, ¿no? Sino que un poco, ¿qué es lo que yo estoy buscando cuando quiero ver el automonitoreo, el paciente con el glucómetro? Es armarme en mi cabecita esta imagen, ¿ya? De ver la glicemia, estas son las horas del día, y estas son las glicemias, los niveles de glicemia, es lo que pasa con la glicemia en el transcurso del día. ¿Qué pasa con la glicemia en el transcurso de la noche? ¿Qué pasa en la mañana después de tomar desayuno? Entre desayuno, al almuerzo, después del almuerzo, ¿cómo me voy a acostar? Cosa de poder hacerme un poco la imagen de que la glicemia, quizás el paciente me registra solamente glicemias en ayunas y están maravillosas, porque quizás tengo una basal o tengo algún fármaco que me ayuda, pero en el día el paciente se desordena con la comida. O tal vez el paciente, por ejemplo, utiliza corticoides, alguna cosa, algún indicador que me puede estar haciendo que la glicemia en el recurso del día varíen más. Una glicemia con un alto rango de variabilidad, una amplitud que pasa de la hipoglicemia a la hiperglicemia marcada, va a tener en promedio una bastante decente hemoglobina glicosilada. Y por eso es que es tan importante el contrarrestar, el comparar, el decir, ok, esta hemoglobina glicosilada es concordante con el control glicémico que mi paciente logra en su día a día, ¿ya? Ese es el afán, digamos, de pedir la glicemia capilar y que idealmente los pacientes ojalá pudieran tener todos acceso, y se entiende que probablemente van a ser aquellos que tengan o más difícil control metabólico o quizás los que están partiendo y por lo menos sí los que están ocupando insulinoterapia, ¿ya? Incluso insulina basal. En general, la OMS considera la insulina un medicamento de alto riesgo y por ende un paciente ocupando insulina sí debiera monitorizarse por lo menos con glicemias en ayuna y por lo menos antes de los controles un poco más seguido para que uno pueda hacer este ejercicio que les comenté recién. En cuanto a la frecuencia de estos controles, ¿con qué frecuencia tener hemoglobina glicosilada? En general se dice que un paciente que ha logrado un buen control debiera medirse por lo menos cada 6 meses, 2 veces al año. Y en aquellos pacientes que todavía no logramos un control estable o que hay muchos cambios recientes en su terapia o que no ha sido capaz de lograr el control glicémico que le pedí, les voy a pedir más seguido, más o menos podría ser cada 3 meses, ¿ya? Y me gustaría agregar de que en el fondo estos probablemente son los controles que vamos a hablar de control con el médico, pero agreguen también, y sobre todo si los recursos de donde están lo permiten, controles entre medio con el equipo multidisciplinario, con la enfermera, con la nutricionista, cosa de que también vayamos entregando la información al paciente que ayude a mejorar su control metabólico. Ahora bien, ¿cuál va a ser la meta glicémica que le vamos a pedir a nuestro paciente? La ADA, que es probablemente una de nuestras principales guías, propone glicosiladas ojalá bajo el 7%, ¿ya? Y dice glicemias capilares preprandiales, idealmente entre 80 y 130. Y
que no logre un pic postprandial sobre los 180 miligramos por decilitro. ¿Ya? Esto téngalo en control, porque en el fondo los pacientes preguntan mucho, ¿y cuál es la glicemia que yo debiera tener? ¿Cuál es una glicemia normal? Ok, uno dice una glicemia normal es bajo 100, pero por supuesto cuando uno considera que es un paciente diabético que está en una terapia hipoglicemiante y que tiene cierto rango de seguridad individualizando su terapia, este es más o menos el rango donde el cual el paciente se debiera manejar. ¿Y por qué 7% de donde salió? Muchos estudios analizaron esto. En particular, el estudio de DCT demostró que con el tratamiento intensificado glicosilado bajo el 7%, reducía entre el 50 y el 70% la tasa de desarrollo y producción de complicaciones microvasculares. El estudio DIC, que es un estudio que se hizo dentro de estos estudios prospectivos randomizados, que se hizo a muy largo plazo, hasta 30 años, se vio que incluso 20 años después persistían los beneficios de un buen control metabólico desde el inicio del diagnóstico de la diabetes. Es verdad que estos son hechos más en diabéticos tipo 1, en grupos de pacientes diabéticos tipo 1, pero finalmente la hiperglicemia es en común con la diabetes tipo 2. En diabetes tipo 2, el estudio Kumamoto, LUCA-PDS, demostró que incluso en diabetes de corta evolución se reducen las complicaciones microvasculares con estos métodos. Y el UKPDS sugiere dentro de sus resultados una reducción de hasta un 16% de los eventos cardiovasculares. ¿Ya? El estudio ONCORE y el ADVANCE sugieren también, uno dice, ok, ¿por qué no vamos más allá? Si nos va tan bien con 7, ¿por qué no? Que vieron que cuando trataban en el fondo más intensificado, que es el fondo glicosilado bajo el 6,5%, aumentaba el riesgo de tener eventos de muerte por enfermedad cardiovascular. ¿Ya? Es verdad, sí, que estos estudios probablemente, este grupo de pacientes que tenía más efectos adversos se vio que en general pacientes más añosos, pacientes que sufrían más hipoglicemia, que tenían más comorbilidades, ¿ya? Y esto principalmente nos dice, por un lado, sí, no sea tan agresivo en sus metas, prevengamos las hipoglicemias que provocan daño, pero también escojamos muy bien en qué paciente puedo aspirar a un poquito más. Las metas glicémicas, como les decía antes, deben ser individualizadas. Nuestros pacientes no son todos iguales. Y esto es muy importante considerar en nuestro paciente, la edad del paciente, cuál es su expectativa de vida, qué voy a lograr a mediano plazo con el paciente, qué comorbilidades tiene, qué condiciones de fragilidad tiene, con ello también cuál es el riesgo de policemia de este paciente en particular, tiene enfermedad cardiovascular previa, cuántos años es diabético, qué tan secuelado está, qué red de apoyo tiene para yo pedirle un poquito más a este paciente. ¿Ya? Todos esos son factores súper importantes a considerar para poder estimar a dónde quiero llevar a mi paciente. En cuanto a las metas glicémicas, esta nuevamente es la ADA, lo que dice es, por un lado, que parece razonable que ya en la mayoría de los pacientes les pidamos hemoglobina glicosilada bajo el 7%, siempre y cuando el riesgo de hipoglicemia no sea significativo. En cuanto al monitoreo continuo, dice que en el fondo idealmente busquemos que nuestros pacientes tengan un rango por lo menos el 70% del tiempo y que las bajas de glicemia no sean mayores al 4%. ¿Ya? Nuevamente, no es para que hagan monitoreo continuo a todos sus pacientes, pero que tengan atención un poco más o menos a qué es lo que buscamos lograr en el transcurso del día con las glicemias. ¿Ya? Por otro lado, parece aceptable pedir glicemias, hemoglobina glicosilada, menores al 7% en aquellos pacientes en cual este beneficio no haga que aumente el riesgo de hacer más hipoglicemia, ¿ya? Y esto probablemente uno lo va a ver en pacientes que sean de reciente diagnóstico, pacientes jóvenes que no acumulen otras comorbilidades, pacientes en que uno sabe que uno les puede exigir un poquito más porque funcionalmente están muy bien, biológicamente están muy bien y que en el fondo uno puede exigirles más atendiendo a que el beneficio de tener un excelente control metabólico desde el inicio va a significar a largo plazo también una mejor evolución para ellos. Y el otro extremo, también parece razonable ser menos exigente con algún grupo de pacientes. Pacientes, por ejemplo, que podríamos decirle glicosilada solo bajo el 8%, con pacientes más añosos, con menor expectativas de vida, o que tengan más alto riesgo de hipoglicemia. Pacientes con algún riesgo de, o sea, pacientes desnutridos, añosos, son aquellos que tienen más riesgo de ser hipoglicemia. ¿Ya? Y por último, énfasis en que los objetivos deben ser individualizados y ese objetivo lo debemos discutir en nuestra consulta para que tengamos, digamos, esta meta que trabajar y logremos los beneficios que estamos buscando para nuestro paciente. Esta es una tablita que a la cual no voy a adentrar porque refuerza un poco lo mismo, que hay factores por los cuales uno podría en el fondo eventualmente ser menos exigente con el objetivo glicémico para el paciente, pero que son más o menos los mismos que les mencioné en la diapositiva anterior.
Por último, el evitar las hipoglicemias. Esto es súper importante. Siempre que ocupamos algún tratamiento farmacológico para bajar la glicemia, nuestro riesgo es que se nos pase un poquito a hacer hipoglicemia, ¿ya? Y las hipoglicemias no son inofensivas, hacen daño a nivel neurológico, hacen daño a nivel cardiovascular. El estudio Advance demostró que en general aumenta incluso la mortalidad, ¿ya? Y favorece más daño neurológico y favorece que a su vez, en la medida que el paciente va sufriendo esta hipoglicemia, deje de percibirlas, que aumente lo que llamamos el unawareness, la incapacidad de percibir estas señales que el cuerpo activa cuando la glicemia baja, ¿ya? Súper importante, primero, evaluar la presencia de hipoglicemia y awareness. En el fondo, el paciente que tiene su registro o que por último, cuando se ha sentido mal, se mide la glicemia y la registra, en el fondo, evaluar en qué minuto del día fue. Si es que el paciente no tiene tan claro decir en realidad yo mantengo, o uno ve una hemoglobina glicosilada muy baja, con glicemias en otros momentos muy altas, que no es concordante, te hace sospechar que el paciente tiene más hipoglicemia. Hacer el cuestionario de FLAT, por ejemplo, dentro de los cuestionarios que existen, que te puede ayudar también como para objetivar en realidad el paciente está percibiendo bien sus hipoglicemias o no. En especial, tener esto atención en pacientes más vulnerables, como pueden ser pacientes más jóvenes, en pacientes adultos mayores, pacientes con diabetes avanzada que van desarrollando esta falla autonómica y la respuesta neuroendocrina protectora, digamos, de señalización, de elevar la glicemia, va a ir fallando, ¿ya? Importante que eduquemos a nuestros pacientes en hipoglicemia, que ellos conozcan cuáles son los síntomas que van a tener, cuáles son los escenarios más de riesgo, días que hicieron más ejercicio, días que comieron menos, y conozcan también cómo tratar la hipoglicemia, el tener disponible 15, 20 gramos de hidrato de carbono de fácil absorción, y no, por ejemplo, con un chocolate, no, por ejemplo, con algo que es más rico en grasa, porque la absorción va a ser más lenta. Educar a nuestros pacientes para que también puedan resolver en el paso esto, ya sea ellos o sus familiares los pueden ayudar, para poder salir del paso. Y, súper importante también, nosotros como médicos, al percibir esto, ajustemos nuestro tratamiento, ¿ya? Yo he visto escenarios en que los pacientes les han dicho, coma más, haga más colaciones, y la verdad es que no necesariamente eso es la solución. Depende, por supuesto, del tratamiento que está teniendo, pero muchas veces es que nuestros pacientes, a mí me llegan muchos pacientes sobreinsulinizados, porque en el fondo va mejorando a veces el control metabólico, los requerimientos van disminuyendo, o de repente sobreinsulinizados o con uso de sulfonilurea, el riesgo de polisemia es mucho más alto y el paciente tiene que saberlo. Y en el fondo, estar atento a esto, cosa de uno también poder oportunamente, en base a los conocimientos, en base a lo que está pasando al paciente, poder ajustar y afinar el tratamiento que está recibiendo nuestro paciente. Y por último, las conclusiones, ¿ya? Primera cosa, no olvidar dar énfasis en el cambio de estilo de vida, ¿ya? Apóyense sus equipos multidisciplinarios, que en el fondo va a ser, por supuesto, un plus y va a ser en el fondo algo que los va a diferenciar como equipos de trabajo en torno a la diabetes, ¿ya? Pero no olvidemos que nuestros pacientes, yo creo que muchos están ávidos de recibir conocimiento, nadie les ha enseñado cuánto es la porción correcta de comer de hidratos de carbono, cuántas veces al día, o que el jugo de fruta no son saludables, una cantidad de cosas que en el fondo hay cosas que uno puede entregar la información al paciente y el paciente muchas veces quiere escucharlo. El otro no, pero por último que le suene por ahí, cosa que de a poquitito ojalá inicie su proceso de cambio. Siempre considerar metas glicémicas individualizadas. No todos nuestros pacientes son iguales, no todos queremos lo mismo, por lo tanto tenemos que ser precisos en la anamnesis, en precisar cuáles van a ser mis objetivos con mi paciente en particular. Controlar la hemoglobina glicosilada y la glucometría, idealmente cada 3 o hasta 6 meses, de acuerdo a si el paciente ha ido logrando sus metas o no. Y por último, conocer y planificar un adecuado control glicémico en nuestros pacientes. Beneficia la progresión de su diabetes, evitando el desarrollo de complicaciones a mediano y largo plazo que implican morbilidad, deterioro en la calidad de vida y mayores en salud. Eso es todo. Muchas gracias. Espero que haya quedado más o menos claro lo que quería compartir con ustedes. Como les compartí, ahí están las fuentes bibliográficas, para que también lo puedan de repente revisar con un poquito más de detalle. Pero eso es. Muchísimas gracias, doctora Heuser, por la presentación muy buena, muy clara. Y han surgido hartas preguntas que le voy a hacer, tanto por el chat de acá y por el canal de YouTube. La primera es, para ajustar la insulinoterapia en paciente con hemoglobina fuera de rango, ¿se debe ocupar la glicemia en ayuno y postprandial 2 horas? ¿O qué esquema de monitoreo de glicemia se debe ocupar? Entonces dice ajustar
La La insulina, insulinoterapia en pacientes con hemoglobina fuera de rango, sí, ¿qué se ¿qué ocupa? parámetros se La ajustan? glicemia, eso. Ujú, perfecto. ¿O qué Se esquema de ocupa. monitoreo de glicemia se ocupa? Oh, perdón. Perfecto, pero entiendo bien, ¿ya? Aquí en este caso, como les mencioné, yo creo que necesitamos ambos parámetros, ¿ya? Porque por un lado la hemoglobina glicosilada te va a hablar de un poquito del promedio, probablemente te va a hablar también de la dispersión que está logrando el paciente, ¿ya? Y también muchas veces va a ser probablemente el parámetro más objetivo que vamos a tener a mano. Pero insisto que eso uno lo tiene que cotejar, que lo tiene que comparar o constructivamente, digamos, ponerlos juntos, digamos, en mi momento de tomar la decisión con los controles de glicemia capilar, ¿ya? Idealmente, uno dice que deberían ser los controles por lo menos de glicemias preprandiales, ¿ya? Idealmente, yo prefiero por lo menos una glicemia tanto predesayuno, prealmuerzo, precena, por lo menos, incluso también antes de irse a acostarse, idealmente, para poder evaluar, digamos, por supuesto, el impacto de la insulina, por ejemplo, en el transcurso del ayuno de la noche. Van a ser parámetros que nos van a poder ver. Estoy pensando en un registro quizás de los 2, 3 días previos, por ejemplo, al control médico, ¿ya? Idealmente una semana, pero también reduciendo, por supuesto, a veces los recursos. Em, pero al ver ambos, uno va a poder sacar un poco esta foto. De decir, en el fondo, la hemoglobina glicosilada no lo es todo, me oriento, pero no lo es todo. En cambio, lo que está pasando en el día a día del paciente me va a hablar más de si el paciente, la terapia cotidiana que está ocupando el paciente está teniendo el impacto en ese día que yo busco, ¿ya? Porque no es lo mismo amanecer con glicemias en 50 y durante el día tener 200, igual voy a tener una glicosilada quizás de 7%. Entonces, en el fondo, por eso es que debemos combinar ambos factores para poder hacer ajustes de terapia insulínica. Perfecto. Muchas gracias. La otra pregunta, la glicemia capilar postprandial es cuánto rato después de las comidas. Y otra pregunta, ¿con cuántos días haciendo el panel glicémico es suficiente para el control? Ujú. Son dos El en una. panel, sí, el panel glicémico en el fondo se dice que lo ideal sería tener por lo menos una semana. O por ejemplo, en el caso del monitoreo continuo que hablábamos antes, muchas veces sale incluso de 2 semanas para poder tener información que sea fidedigna. Por eso en el fondo yo digo también el aterrizarlo probablemente a lo que uno pueda hacer, digamos, también a disponible recursos. Yo creo que entre una semana a mínimo 3 días, por lo menos creo que sea lo ideal. En cuanto a la primera pregunta, ya se me olvidó, Jiménez, ¿cuál era? La Sí, la glicemia capilar postprandial, ¿cuánto postprandial, rato después esa. de las comidas? Idealmente se habla de glicemia postprandial a las 2 horas, ¿ya? Y también en qué escenario más útil, yo les diría que habitualmente puede ser o para el paciente que tú quieres educarlo en cuanto a lo que está comiendo, podría ser, pero en general también más para los tratamientos, por ejemplo, especificados, en que quieres saber tú que el efecto de tu tratamiento de insulina rápida en particular está teniendo los efectos que tú estás buscando. Si no, en general también dicen las guías que el control preprandial podría ser, digamos, suficiente. Perfecto. ¿Hay alguna diferencia en las metas glicémicas en la persona mayor? ¿Y cuáles serían estas metas que son Sí, diferentes? las metas glicémicas del adulto mayor en general se fijan un poco de acuerdo al riesgo de hipoglicemia que tenga ese paciente, ¿ya? Y con esto en general se define también la fragilidad. En la guía de diabetes desarrollada por el Sochidiab está con más detalle, que por supuesto que no el tiempo no lo hice acá, pero en general uno fija controles glicémicos, por ejemplo, en ayuna depende nuevamente del grado de fragilidad que tenga el paciente. Uno ve de repente pacientes que pueden tener, no sé, 80 años y en el fondo es como si tuvieran 60 en cuanto a su capacidad física, a su actividad, al nivel cognitivo. En cambio, hay otras personas que uno al revés, a los 65 están sumamente deteriorados. Entonces, más que la edad del adulto mayor, es importante fijarse en la funcionalidad y en el grado de fragilidad que tenga el paciente, ¿ya? Y en ese caso, si efectivamente uno de repente es más laxo, por ejemplo, glicemia en ayuno, por ejemplo, uno fija, ok, bajo 150, por ejemplo, porque principalmente si es un paciente muy frágil, más limitado, con expectativas de vida corta, probablemente uno lo que está buscando es evitar la hiperglicemia, las complicaciones de la hiperglicemia aguda, más que las complicaciones microvasculares a largo plazo. Entonces, en ese paciente probablemente uno debiera tratar de disminuir el objetivo glicémico en ayunas, por ejemplo. Depende del paciente, insisto, pero podría ser, por ejemplo, bajo 130, bajo 150, y ojalá nuevamente durante el día, ojalá no pase los 180. Pero lo pueden ver con más detalle. Hay una tablita, de hecho, que describe fragilidad y habla también por segmentos de fragilidad, más o menos el control glicémico sugerido. Muy claro, muchas gracias. Preguntan,
Doctora, buenos días. ¿Cómo se llama el cuestionario para valorar si el paciente reconoce la hipoglicemia? Un cuestionario que es el que ocupo yo, hay más de uno, no me sé todo, me sé el cuestionario de Clark, que es uno que en el fondo ustedes pueden buscar en Google, cuestionario de Clark, y les va a aparecer, es un cuestionario que debe tener unas, ya se me olvidó, unas 5 o 6 preguntas, que en general valoran un poco el riesgo de que el paciente no esté percibiendo las glicemias. Y Clark, con C-L-A-R-K-E. ¿Cómo sería el acrónimo? C, No, no, es como un apellido. L, A, ya. C-L-A-R-K-E. L, A, R, K, E, claro. ¿Sí? Ujú. Ah, sí, ahí lo pusieron también. Ya. Bueno, preguntan si hay algún cuestionario más abreviado que el CLARC para captar hipoglicemia, pero con 5 preguntas No, pareciera ser. sí, no, es corto, no es tan largo. Sí. Ajá, Qué importante, son de ese tipo de ya, cuestionarios que uno tiene que haberlo leído antes, porque claro, las respuestas a veces son como de 2, 3 líneas, pero para hacerla entera así en detalle, pero si uno sabe lo que están preguntando, puede ser bastante ágil. perfecto. Otra pregunta es, en el caso de un paciente de 40 años de edad que estuvo en tratamiento con insulinoterapia por presentar hemoglobinas mayores a 9% y en la actualidad tiene hemoglobina glicosilada de 5%, ¿se podría retirar insulina y continuar con metformina? ¿Cuál era la edad del paciente, perdón? ¿40? 40 años. Bien, perfecto. O sea, sí, pero uno lo que hace habitualmente es que va bajando un poco de la intensidad terapéutica, ¿ya? No es como se saca la insulina de un día para otro, sino que muchas veces uno va flexibilizando un poquito, por ejemplo, si está con un tratamiento intensificado, por ejemplo, uno va probablemente disminuyendo en general, poner en el fondo correcciones, bolos de prandiales, por ejemplo, quizás sobre una meta más menos exigente, por ejemplo, porque sabe que el paciente finalmente no lo va a requerir. O después progresivamente, uno también, si estamos hablando de insulina basal, y progresivamente bajando el bolo de insulina basal, hasta que en el fondo uno crea que efectivamente el paciente podemos pegar el salto a suspender la insulina. Absolutamente sí. Y glicosiladas con ese porcentaje, yo llamaría urgentemente a buscar las hipoglicemias, porque es ocupando insulina, esa hemoglobina glicosilada a mí me hace sospechar mucho una hipoglicemia, por eso es que es tan importante, por ejemplo, cotejar con el registro glicémico. Perfecto. Dice, ¿cómo recomiendan realizar el automonitoreo según el protocolo es en ayuna y prealmuerzo? El monitoreo, a ver, lo dije antes que en Automonitoreo, general, ¿sí? sí, el Ujú. automonitoreo en general, lo que dice en el fondo, un poco la literatura, dice que preprandial debería ser más o menos suficiente. Y es con ese en el cual uno podría tomar buenas decisiones. El postprandial, insisto que va a estar indicado principalmente en esos escenarios en los cuales en el fondo uno quiere o educar al paciente o también en el fondo quiere evaluar la efectividad de alguna terapia puntual en la que uno implementó, cómo podría ser algún fármaco que probablemente no están necesariamente en las canastas, como podría ser un inhibidores de PP4, por ejemplo, o insulinas rápidas, por ejemplo, en las cuales uno quiere evaluar el efecto inmediato sobre la parte postprandial. Perfecto. Nos quedan un pocos minutitos, pero y hartas preguntas. Vamos a alcanzar, yo creo, a responder dos más. ¿Cuál dispositivo recomienda para realizar el monitoreo continuo? Yo me El imagino que se monitoreo refiere a continuo, marca, ¿sí? marca, a ver, Monitoreo, por supuesto que esto va a ir por parte del bolsillo del paciente, así que en el fondo, insisto que en el fondo no es una recomendación, como quien dijera, obligatoria de hacerlo, ¿ya? Y además que necesariamente hay un cierto grupo de pacientes que probablemente van a tener un mayor beneficio del monitoreo continuo. En Chile tenemos poco y nada, tenemos freestyle libre por ahora solamente, ¿ya? Es lo único que hay. Y ese sí tiene algunas bonificaciones por medio de FONASA, el cual reduce bastante el costo. Un sensor si bien se puede ocupar con el smartphone, pero así que no implica comprarse un glucómetro, una máquina nueva. Sí, en el fondo un sensor puede costar casi 50.000 pesos y dura 2 semanas, ¿ya? Con bonificaciones probablemente se reduce cerca de la mitad del precio, ¿ya? Pero sigue siendo bastante dinero, digamos, para mantenerlo activamente. Pero es el único que tenemos como para comprarse solo, digamos, podría ser, es ese, digamos. Como de acceso, así como quien dijera en las farmacias, es el único en este momento. perfecto. Y la última pregunta para pasar a la segunda charla sería,
En pacientes con diabetes mellitus 2, 50 a 60 años, solo en tratamiento con metformina 2 gramos al día, con mejora de la hemoglobina glicosilada a 7 a 5,6, por ejemplo, ¿requiere ajuste de medicamentos o solo se mantiene la metformina y control cada 6 meses? Yo creo que ha logrado si está solamente con metformina y haciendo mucho énfasis en el cambio de estilo de vida, ¿ya? Porque en el fondo un poco Ajá. siempre el temor de con la metformina es que para el sol con un dedo, digamos, darle más poder al medicamento que también a la combinación del cambio de estilo de vida con el fármaco. Y efectivamente, si están dando bien el paciente, probablemente lo único que uno podría considerar sería quizás reducir la cantidad de metformina en consideración de los posibles efectos adversos digestivos, principalmente de la metformina. En general, los estudios con los beneficios, todos los beneficios de la metformina se hacen con por lo menos 1,5 gramos en adelante, ¿ya? Por lo tanto, en general uno piensa en dejar por lo menos 850 miligramos 2 veces al día, y 1000 2 veces al día también podría ser, sobre todo que logró un excelente control si logró glicosidad de 5 y tanto, considerar principalmente en torno a si tiene más efecto adverso. Si el paciente en general refiere, sí, que con eso en el fondo tiene tránsito intestinal acelerado o alguna otra molestia, en ese caso en el fondo probablemente uno podría probar bajar a 850 2 veces al día o 750 miligramos 2 veces al día. Pero estrictamente ya logró un buen control. Sería por esa, no por causa metabólica, sino que por efecto adverso que uno podría considerar bajar un poquito la dosis. Excelente, doctora. Muchas gracias. Siempre se hace corto el tiempo para las charlas y para las preguntas, aunque pusimos todo el tiempo, el mayor tiempo que pudimos. Agradecemos mucho su presentación. Y ahora, a propósito de los cambios de estilo de vida, que es el tema que también usted hizo un esbozo en su presentación y es donde ahora también queremos ahondar, es que vamos a dar paso a la presentación de la doctora Maricel Figueroa, que es médico internista y diabetóloga. Trabajó en el Hospital José Joaquín Aguirre y en el Hospital Salvador, fue docente en la Universidad de Chile y actualmente trabaja en la Clínica Metz y la Clínica Alemana y fue socia fundadora de la Sochidiab que ya les comentaba, a la cual pertenece también la doctora Heuser, a quien agradecemos nuevamente su presentación y que nos está apoyando en estos webinars. La doctora Figueroa nos va a presentar la clase Objetivos no glicémicos en diabetes. Muchas gracias, doctora. La dejamos con su presentación. Hola, buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación a nombre personal y a nombre de la Sochidiab y encantado de poder participar en esta instancia de formación que nos enriquecen mutuamente. Así es que espero que con esta charla podamos aclarar dudas y si no logramos aclararlas durante la presentación, siempre queda ahí el mail para poder seguir algún contacto y poder seguir colaborando. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Y la estamos viendo, doctora. Machucar esto y me falta eso. Justo está aquí esta cosa del Zoom, déjame. Ahí está la pantallita. Ahí sí, perfecto. Ven todos bien la pantalla, ¿cierto? Bien, Perfecto, el doctora. tema del que yo les voy a conversar en este ratito se llama Objetivos no glicémicos en pacientes con diabetes tipo 2. Tal como le estuvo comentando la doctora Heuser hace un momento, nosotros tenemos varias cosas en común en relación al manejo no glicémico con el glicémico. En el fondo, con ambas estrategias, ya sea con fármacos o con todo lo que vamos a conversar a continuación, la idea es que nuestro paciente tenga un manejo integral y que además de eso logremos que sus glicemias estén dentro de la meta. Ahora, en relación a esta presentación, declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Cuando nosotros hablamos del manejo de las metas no farmacológicas en diabetes, tenemos que pensar que esto no es trabajo solo del médico, al contrario, es de todo el equipo de salud, todos. El enfrentamiento tiene que ser integral y multidisciplinario. El médico que está solamente indicando fármacos y que no está preocupado de derivar donde corresponde al paciente y con la frecuencia que corresponde, lo más probable es que no va a tener tan buenos resultados a largo plazo con este paciente. Entonces, hacemos este enfrentamiento integral y multidisciplinario, pero también es muy importante hacer la labor de prevención y también el seguimiento. Muchas veces nuestros pacientes ven
al inicio, al diagnóstico de su diabetes, a la nutricionista y después no la ven nunca más. Por lo tanto, muchas veces estas alteraciones de la glicemia son secundarias a que el paciente inicialmente fue muy ordenado por la pauta nutricional, pero después en el tiempo la fue modificando según sus gustos, según el costo familiar, también hay que considerar eso, y también porque en el fondo empiezan a darse permisos. En esas ocasiones cuando nosotros controlamos al paciente y le decimos, lo felicito, usted está muy bien controlado, hay que hacer una felicitación, pero siempre con el feedback de decirle que se tiene que mantener así, que tiene que seguir la dieta, que tiene que seguir el ejercicio. Porque si bien es cierto, los fármacos tienen un gran rol, lejos lo más importante es que esto sea abordado también con las medidas no farmacológicas. Este enfrentamiento preventivo de la diabetes nos permite también disminuir las complicaciones micro y macrovasculares del paciente con diabetes tipo 2. O sea, en el fondo disminuimos el riesgo de retinopatía, de nefropatía diabética, de neuropatía, y que en el fondo van manteniendo, además, el paciente, por ejemplo, que hace una actividad física en forma regular, va manteniendo una buena masa muscular. Y así también nosotros tenemos a adultos mayores más activos y con menos complicaciones secundarias al sedentarismo prolongado. Ahora, todas las recomendaciones que yo le voy a presentar a continuación también están basadas en la última evidencia científica disponible y en resumen ustedes las van a poder visualizar, tal como les comentó la doctora Heuser, en las guías clínicas de la Sochiriad, que ustedes las pueden bajar de la página de la Sochiriad, ¿ya? Cuando nosotros hacemos el abordaje terapéutico, esto va más allá del control glicémico. Nosotros tenemos que ver a nuestros pacientes y tratar de manejar en forma adecuada la obesidad, el sedentarismo. Tenemos que invitar a que nuestros pacientes se muevan, que no estén tantas horas quietos, ya sea por trabajo en la casa o trabajo en su oficina. Debemos optimizar el control lipídico y de la presión arterial. ¿Por qué razón? Porque gracias a eso nosotros también vamos a poder disminuir el riesgo cardiovascular. Y además de hacer esta cosa poblacional, nosotros tenemos que enfocarnos en el riesgo individualizado, ¿ya? Cuando nosotros hacemos el manejo no farmacológico de un paciente con diabetes tipo 2, tenemos que indicar dietas saludables y ojalá de pronto evitar la palabra dieta. Muchas veces los pacientes, cuando nosotros le decimos dieta, piensan como que son dietas para bajar de peso. Y no necesariamente son para bajar de peso. Hay pacientes en donde nosotros tenemos que están muy sarcopénicos, que tienen muy poca masa muscular, y al contrario, tenemos que dar dietas en donde aportamos un mayor componente calórico, mayor cantidad de proteínas. ¿Por qué razón? Porque en el fondo nosotros debemos individualizar la dieta según el estado del paciente. Y en aquellos pacientes que están con un exceso de peso, manejarlos adecuadamente para que tengan pesos saludables, ¿ya? Cuando nosotros damos una alimentación adecuada, este es el pilar fundamental para el control de diabetes. Nosotros vemos muchas veces que nuestros pacientes van requiriendo más y más dosis de insulina, y antes de subir la dosis de insulina, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿de verdad necesita esta dosis de insulina el paciente? ¿O el paciente está tan desordenado con su adherencia a la dieta que eso hace que su control metabólico sea deficiente? Por lo tanto, antes de subir la dosis de insulina, preguntémosle al paciente qué es lo que está comiendo, con qué cantidad, con qué frecuencia. A veces esos poquitos que ellos refieren son cantidades de calorías que pueden pasar incluso a la cantidad de calorías totales indicadas para un paciente normal, ¿ya? Ahora, todos los adultos que tienen diabetes deben recibir asesoría nutricional. ¿Por qué razón? Porque esto nos ayuda a mejorar y además a mantener a largo plazo los objetivos glicémicos. Nos permite también alcanzar el control de peso, haciéndole énfasis al paciente de que si ellos ganaron sobrepeso por años, por favor no se desalienten y quieran bajar de peso en una semana o en 3 meses, que es lo que habitualmente ellos siguen la pauta nutricional que nosotros les indicamos. Se sienten fracasados, se sienten frustrados cuando no logran bajar rápidamente de peso. Por lo tanto, nosotros tenemos que estarle reforzando que la baja de peso tiene que ser algo gradual, y por eso es que tienen que mantener la pauta nutricional que nosotros les indicamos por largo plazo, lo mismo que con el ejercicio, ¿ya? Ahora, si nosotros logramos mantener estos objetivos glicémicos y logramos mejorar el peso, también vamos a lograr que mejoren los factores de riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Ahora, tenemos que poner ojo en aquellos pacientes que son mayores de 65 años, porque nosotros vemos que solamente por la edad tenemos una disminución de la fuerza muscular, hay deterioro de la calidad de la musculatura y además aceleración de la pérdida de masa muscular y aumento de la adiposidad.
Entonces eso también va a llevar a que nuestro paciente tenga pesos más altos. Sin embargo, nuestra estratificación del peso según la talla, lo que nosotros llamamos índice de masa corporal, tenemos que adecuarlo también a nuestros pacientes y no debemos exigirle lo mismo que a un paciente menor de 65 años. Acá en esta tabla yo les muestro cómo se está estratificando al paciente según el índice de masa corporal y además según la edad. Si nosotros vemos en aquellos pacientes que tienen menos de 65 años, un paciente que tiene bajo peso es aquel que tiene un índice de masa corporal menor a 18.5. En cambio, en alguien de mayor de 65 años, nosotros consideramos que está bajo peso con un índice de masa corporal de 23. Hay que poner ojo con eso también. Muchas veces también felicitamos nosotros a nuestro paciente porque tiene un índice de masa corporal de 23 y en realidad está enflaquecido, y posiblemente enflaquecido a costa de muy poca masa muscular. Un paciente normopeso, cuando tiene menor de 65 años, es aquel que tiene un índice de masa corporal entre 18 y 25. ¿Ya? Y sobre los 65 años nosotros consideramos que está dentro de lo normal, un normopeso, cuando el índice de masa corporal está entre 23 y 28. Y así mismo va ocurriendo con el sobrepeso y la obesidad, como ustedes pueden ver en esta tabla. Lamentablemente, a nivel de atención primaria, nosotros no tenemos una herramienta a mano que se llama bioimpedanciometría, porque esa bioimpedanciometría es un examen muy rápido que nos ayuda a determinar cuánto del peso de mi paciente es de masa muscular, de masa grasa, de agua, de músculo, ¿cómo se llama? De las celulitas nuestras del día a día, de lo que está formado nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante? Porque, como les decía yo anteriormente, es muy distinto tener a un paciente con un sobrepeso a costa de mucha masa muscular, en donde nosotros vamos a cuidar esa masa muscular y le vamos a pedir que ojalá la mantenga y no que baje de peso, a diferencia de un paciente que tiene sobrepeso, principalmente a costa de grasa, y que no solamente es la grasa subcutánea que nosotros vemos en la superficie, sino que también hay grasa a nivel visceral. ¿Ya? Por lo tanto, la idea es que nosotros hagamos una evaluación completa de este paciente y en aquellos pacientes donde nosotros vemos que se ven rellenitos y que tienen un índice de masa corporal dentro de lo normal, tenemos que poner ojo. Lo más probable es que ese paciente tenga muy poca masa muscular y una gran cantidad de grasa. Ahora, cuando nosotros hacemos un plan de alimentación, la idea es que ojalá no sea la típica receta que yo escribí a mano o que imprimí y que le pasé a los pacientes, ¿ya? Es muy difícil que un paciente que está trabajando, por ejemplo, en una construcción, siga la misma dieta que una persona sedentaria que está en su casa todo el día. ¿Ya? Y a veces cometemos el error de pasarle la misma pauta con la misma cantidad de calorías, la misma cantidad de carbohidratos a personas que tienen un gasto calórico distinto. Y además considerar las condiciones vitales de los pacientes. Muchas veces nosotros les indicamos ciertas comidas, como por ejemplo coma manzana, coma pera, o que en el fondo coma carne, y el paciente está totalmente edentado. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes de las alteraciones físicas de nuestro paciente y no solamente entregar una dieta en donde haya restricción de carbohidratos, donde haya restricción de lípidos en aquellos pacientes que tienen los niveles de colesterol LDL alto, sino que también tenemos que fijarnos en la condición de ese paciente, ¿ya? Ahora, cuando nosotros entregamos esta pauta, la idea es que nosotros mejoremos la adherencia a largo plazo. Se ha visto que aquellos pacientes que tienen una adherencia a largo plazo logran reducir su hemoglobina glicada hasta en un 2%. Y eso, en el fondo, lo están haciendo solo con la dieta, sin usar fármacos. Por lo tanto, es un arma fundamental la entrega de una pauta nutricional individualizada y que se mantenga a través de los meses y años. Cuando nos preguntan, ¿cuánto le tengo que aportar de carbohidratos? ¿Cuánto le tengo que aportar de proteínas? ¿Cuánto le tengo que aportar de lípidos? La verdad es que no hay una distribución porcentual ideal de macronutrientes. ¿Por qué razón? Porque lo que les decía anteriormente, el gasto calórico de una persona que está trabajando con peso y con mucho movimiento durante el día es muy distinto a alguien que está postrado. Sin embargo, ambos necesitan el tratamiento dietario adecuado, ¿ya? Tanto las guías nacionales como las internacionales recomiendan que la ingesta mínima de fibra debería ser de 14 gramos por cada 1000 kilocalorías al día. Ahora, cuando nosotros estamos planificando la dieta de los pacientes, lo ideal es que nosotros lo hagamos en
varias tandas, ya no dar toda la cantidad de calorías en una sola comida, que muchas veces eso ocurre con pacientes que, por ejemplo, no les gusta desayunar y salieron de su casa al trabajo sin haber desayunado, se saltaron el almuerzo porque estuvieron trabajando y llegan a su casa en la noche a comer grandes cantidades de comida. A pesar de que estén comiendo la misma cantidad de calorías que nosotros le indicamos en la pauta nutricional en esa comida de la noche solamente, nosotros sabemos que eso es metabólicamente deleterio. Nosotros sabemos que los pacientes que comen grandes cantidades de comida tienen grandes excursiones de la glicemia y obviamente van a tener un peor control metabólico y mayor daño y riesgo cardiovascular. Tenemos que tratar de evitar que los pacientes hagan picoteos, tal como les decía previamente. Aquellos pacientes que son muy picoteadores, muchas veces nosotros vamos sumando la cantidad de cosas que comieron como picoteos entre medio de las comidas y que pueden tener esta suma, mayor cantidad de calorías y mayor cantidad de carbohidratos que todo lo que nosotros les dimos en las 3 o 4 comidas principales que nosotros le aportamos. Ahora, si alguien me dice, ¿puedo hacer ayuno intermitente? La verdad es que no es de las pautas nutricionales que nosotros indicamos de forma habitual, porque en el fondo, si bien es cierto, nos ayuda a generar un déficit calórico, la gran mayoría de los pacientes no lo hace controlado adecuadamente por la nutricionista. Por lo tanto, habitualmente siguen estos ayunos intermitentes, un día sí, 3 días no, de lunes a viernes sí, sábado y domingo me lo como todo porque me porté muy bien durante la semana. Por lo tanto, lo mejor es que tengan una pauta nutricional en donde no echen de menos las comidas y no estén pasando hambre. El hecho de que un paciente pase hambre, lo más probable es que va a tener una sobreingesta en algún horario del día. ¿Ya? Ahora, si nosotros estamos frente a un paciente que está con exceso de peso, nuestro objetivo debería ser lograr y mantener esta pérdida de peso. Se ha visto que el control glicémico de nuestros pacientes se ve absolutamente mejorado cuando nosotros logramos una pérdida mayor al 5%. A veces ni siquiera hemos llegado nosotros al peso ideal del paciente, sin embargo, solamente esta baja de peso del 5% logra mejorar el control metabólico. Cuando nosotros vemos que los pacientes que tienen un gran sobrepeso bajaron más de peso que otras personas, que otros pacientes, por ejemplo, no tuvieron una bajada de peso del 5%, sino del 10% o 15%, vemos que el riesgo cardiovascular de esos pacientes es mucho menor que los pacientes que se mantienen con sobrepeso en el tiempo, ¿ya? Si bien es cierto, nosotros en estos momentos, aparte de la dieta, el ejercicio, contamos con fármacos que nos pueden ayudar a bajar de peso, o hay cirugías metabólicas que nos ayudan a bajar de peso. La verdad es que aquellos pacientes que, por ejemplo, se hacen una cirugía metabólica y se hicieron un bypass gástrico y bajaron de peso, si el paciente no hace cambios en su rutina alimentaria y en el ejercicio, vuelven a tener una reganancia a corto plazo y vuelven a aumentar su riesgo cardiovascular. Por lo tanto, es un gran desafío para todo el equipo de salud ayudar a que ese paciente mantenga este peso, esta pérdida de peso por años, ¿ya? Ahora, tal como les mencionaba anteriormente, los pacientes adultos mayores tenemos que tener metas de peso individualizadas y la dieta también individualizada, para que en el fondo nosotros no tengamos un paciente totalmente sarcopénico y que por esa sarcopenia nuestro paciente se vaya postrando porque no tiene fuerza para pararse y mucho menos fuerza para desplazarse o subir una escalera. Tampoco queremos una dieta en donde el paciente está tan restringido y termine con osteoporosis. Ya, por lo tanto, tenemos que estar vigilando todos esos factores para que el paciente tenga una dieta lo más variada posible y adecuada a su condición clínica. Hemos visto que en aquellos pacientes que son adultos mayores y que disminuyeron su peso un 10%, ¿ya? Y que eso lo mantuvieron en el año, les redujo la cantidad de eventos cardiovasculares. Y además eso permitió que nosotros les diéramos menos fármacos. Por lo tanto, a pesar que uno pudiera decir, pero si es viejito, ¿qué vamos a hacer nosotros en este momento? La verdad es que el beneficio para el paciente es importante. Así es que no importa la edad del paciente, tenemos que cuidarlo y darle la dieta adecuada. Ahora, ¿cada cuánto tiempo debería haber alguna nutricionista en nuestro paciente? Como les digo, yo sé que es difícil conseguir horas, yo sé que es difícil controlar en forma regular al paciente y además que muchas veces nuestros pacientes no encuentran importante el control con todo el equipo de salud. Para nosotros es muy difícil convencerlo de que, aparte del médico, tiene que ir a la nutricionista, que tiene que ir a la enfermera para que observe sus pies. Es difícil que quiera ir al kinesiólogo para aprender una rutina de ejercicio en aquellos pacientes que están más limitados.
Sin embargo, las guías nacionales e internacionales recomiendan que ojalá el paciente recibiera unas 16 sesiones, o sea, un seguimiento bastante estricto, ¿ya? ¿Y por qué razón este seguimiento tan estricto? Uno, para observar si efectivamente el paciente está haciendo cambios en la dieta. Dos, si esta baja de peso se está debiendo solamente a mi dieta que está muy restrictiva o que efectivamente el paciente está haciendo una actividad física adecuada y que con eso va potenciando lo que nosotros estamos haciendo a través de la dieta. ¿Ya? Y además de eso tenemos que ir viendo el comportamiento de nuestro paciente. Hay pacientes que, como les decía, son muy motivados y otros que la verdad como no lograron ningún cambio en 2 semanas, a las 2 semanas están abandonando la pauta nutricional. Por lo tanto, nosotros junto con los psicólogos tenemos que ir buscando estrategias de comportamiento para mantener esto sin que se frustre y aparte de eso, estar vigilando la parte anímica porque muchas veces los pacientes que son muy ansiosos o que son grandes gozadores y nosotros les quitamos las comidas que a ellos les producían placer, empiezan con cuadros depresivos y en realidad los tenían de antes, pero lo estaban ocultando a través de la ingesta de comida que habitualmente es calórica y con gran cantidad de carbohidratos. Si nosotros logramos en aquellos pacientes que están con sobrepeso, con obesidad, que en su pauta dietaria haya un déficit de 500 a 750 kilocalorías al día, lo más probable es que vamos a ver cambios positivos a largo plazo con nuestro paciente, ¿ya? Ahora, cuando estamos calculando nuestra pauta nutricional, la verdad es que no hay una pauta definida en relación al aporte de carbohidratos para los pacientes. Como les decía yo, hay que individualizarlo. Hay que poner ojo en qué cosa. Que cuando nosotros le calculamos la pauta nutricional a nuestro paciente, lo ideal es que sea en relación al peso ideal, no al peso real que tiene el paciente en ese momento. Hemos visto que muchas veces los pacientes, porque le calcularon su pauta nutricional según el peso que tenían en ese momento, están recibiendo 200 gramos de carbohidratos, 250 gramos de carbohidratos, 300 gramos de carbohidratos. Y obviamente con eso el control glicémico va a estar alterado, pero no por culpa del paciente, él está siguiendo la dieta. El punto está que nosotros lo calculamos en forma inadecuada. Ahora, independiente del peso del paciente, nosotros como Sochiviar, la verdad es que recomendamos que las pautas nutricionales no lleven más allá de 180, 200 gramos de carbohidrato al día, porque con eso nosotros tenemos un mejor control metabólico, pudiendo recibir de todos los tipos de nutrientes, o sea, en el fondo sacando ese mito de que el paciente con diabetes no puede comer frutas, no puede comer pastas, no puede comer pan. Se pueden comer, pero en las cantidades adecuadas y con la frecuencia adecuada. Y eso nosotros se lo tenemos que educar al paciente. Ahora, el año 2015, la OPS sacó como recomendaciones de cómo estructurar la pauta nutricional del paciente, ¿ya? Entonces ellos fijaron a todos los tipos de alimentos en 4 grupos de alimentos y a esto le llamaron así como el sistema NOVA. En el grupo 1 nosotros tenemos aquellos alimentos sin procesar o mínimamente procesados, animales o vegetales, o sea, tal como vienen de la naturaleza, ¿ya? En el grupo 2 están aquellos ingredientes culinarios procesados, como por ejemplo las grasas, el aceite, la sal, los azúcares, que nosotros habitualmente ocupamos para aderezar nuestras comidas. En el grupo 3 están los alimentos ultraprocesados, ¿ya? Y en el grupo 4, los ultraprocesados industrializados, que corresponden a sustancias derivadas de los alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas. Por ejemplo, usted me puede decir qué diferencia hay entre los alimentos ultraprocesados y los procesados industrializados. Los ultraprocesados son, por ejemplo, el comer un pan, ya que en el fondo, si yo me estoy comiendo un pan blanco, yo tuve que moler el trigo, tuve que sacarle todas las cascaritas a este trigo para poder tener una harina blanca y con eso yo hice el pan. Sin embargo, aquellos productos ultraprocesados, como ese pan que nosotros compramos en el supermercado de bolsa, ya ese que tiene, además de la harina, además de la manteca con la que yo puedo estar haciendo el pan, o la levadura, tiene además sustancias que permiten que duren mucho tiempo. Entonces, habitualmente, todas esas sustancias que ayudan a que dure más tiempo este pan dentro de la bolsa, hacen que también nosotros produzcamos daño dentro de nuestro cuerpo al aumentar en forma excesiva la ingesta de esto. Ahora, según esta clasificación, la prescripción nutricional debe tener como base, idealmente, los alimentos del grupo 1 y con uso moderado en los alimentos del grupo 2, evitando completamente la ingesta de aquellos alimentos que están en el grupo 4 y comer en forma muy, muy ocasional los alimentos ultraprocesados del grupo 3. En resumen, en relación a la dieta, recordemos que la dieta saludable es un pilar del manejo de la persona con diabetes.
El control de peso debe ser un objetivo terapéutico en todo paciente con diabetes, ya sea por déficit, porque en el fondo un paciente que está debutando con la diabetes vienen con pesos muy bajos, muy enflaquecidos, cuando llevan mucho tiempo descompensados, como también aquellos pacientes que están con un sobrepeso importante y debemos llevarlos a la normalidad. La terapia nutricional debe ser personalizada, con un aporte calórico reducido en caso de exceso de peso, que evite los alimentos procesados, que haya una alta ingesta de fibra y que respete también el ciclo sueño-vigilia. Me voy a referir a eso en unos minutos. Y que no sobrepase los 180 gramos de carbohidratos en caso de exceso de peso. ¿A qué me refiero con que respete el ciclo de sueño-vigilia? Nosotros, la gran mayoría de nosotros trabajamos en un horario solamente diurno. Sin embargo, tenemos muchos pacientes que tienen sistemas de turnos y nosotros tratamos de que el paciente siga esta pauta nutricional cuando llega cansado de su turno de toda la noche y queremos que se levante a desayunar y que vaya a almorzar, y la verdad es que nosotros tenemos que tratar de distribuir esa cantidad de calorías y alimentos y hacer su noche como si fuera un día. Si en el fondo él está trabajando durante toda la noche, nosotros tenemos que aportarle esas colaciones o comidas que nosotros estábamos calculando para el día, para la noche. ¿Ya? Porque si no, obviamente nuestro paciente durante la noche, si tiene una actividad que es muy vigorosa, que lo desgasta mucho, lo más probable es que va a estar con hambre y aquí va a recurrir a comidas rápidas, va a recurrir a dulces, va a recurrir a galletas, va a recurrir a pan. Entonces la idea es que nosotros logremos hacer los cambios nutricionales según su estilo de vida y tal como les decía yo, respetando el ciclo sueño-vigilia. La terapia farmacológica e intervenciones quirúrgicas han demostrado beneficio en pacientes con diabetes y en exceso de peso que cumplan con los requisitos para su indicación. Sin embargo, a nivel de atención primaria, nosotros no contamos con estos fármacos ni tampoco podemos estar derivándolos para que se hagan una cirugía metabólica. Y tal como les decía yo, en relación a estos dos, cualquiera de estas dos terapias que nosotros estemos utilizando, ya sea los fármacos o las intervenciones quirúrgicas, si el paciente no adhiere a la dieta, lo más probable es que va a volver a fracasar. Así que lejos lo más importante es la adherencia a una pauta nutricional adecuada al paciente. Cuando nosotros hablamos de actividad física, la verdad es que actividad física es cualquier movimiento que aumente el gasto energético. O sea, cuando nuestros pacientes nos dicen, no, yo hago todas las cosas de la casa, o no, yo salgo a caminar porque saco a pasear a mi perrito, sí, es cierto, es actividad física. Sin embargo, nosotros como equipo de salud tenemos que prescribir ejercicio. ¿Y a qué se refiere con ejercicio? A esta actividad física programada y diseñada para mejorar el estado físico. Si ustedes se dan cuenta, nuestras dueñas de casa habitualmente dicen, pero yo termino cansada, agotada, y nadie lo duda, de verdad el manejar una casa es algo cansador y agotador, pero ninguna de nuestras dueñas de casa está con una buena masa muscular en forma habitual. Por lo tanto, nosotros le tenemos que enseñar que si bien es cierto, es cansador y agotador, nosotros tenemos que decirle que el ejercicio es algo distinto. Que si yo voy a salir a caminar con mi perrito, perfecto, lo puedo hacer, pero que la caminata que yo tengo que hacer sea un paso vigoroso. Yo les pongo como, por ejemplo, que ellos cuando tienen que hacer un trámite en el banco y les van a cerrar el banco, ellos tienen que caminar rápido, como para alcanzar a entrar al banco antes que les cierren la puerta. O que si van caminando con otra persona, el ritmo de conversación, si van conversando tranquila, pausadamente, lo más probable es que no están logrando un buen ejercicio aeróbico, sino que necesitamos nosotros una mayor cantidad de fuerza o de velocidad para poder hacer aeróbica esta caminata, ¿ya? Ahora, cuando nosotros indicamos el ejercicio, lo ideal es que nuestro paciente haga un ejercicio aeróbico y además de resistencia muscular, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque se ha demostrado que la combinación de ambos ejercicios permite que haya un mejor control de la glicemia, reduce los factores de riesgo cardiovascular, contribuye a la pérdida de peso en forma efectiva y además mejora el bienestar general. Se ha visto que los pacientes que hacen ejercicio en forma regular duermen mejor, andan mejor anímicamente. La secreción de endorfinas genera también mucha disminución de la ansiedad. Si bien es cierto, les cuesta mucho partir, aquellos pacientes que ya logran hacer ejercicio en forma regular, uno ve que el estado anímico también mejora. Ahora, ¿qué precauciones tenemos que tener con nuestros pacientes con diabetes?
Obviamente tenemos que fijarnos en la edad del paciente. Yo no le voy a exigir la misma intensidad de ejercicio a un paciente que tiene 40 años, a un paciente que tiene 65 años. No porque no lo puedan hacer, sino que en el fondo la estabilidad o la capacidad de marcha de un paciente más añoso puede estar alterada. Por lo tanto, yo tengo que estar observando qué pasa con ese paciente. Tengo que evaluar también el tipo de actividad realizada. Yo no le puedo pedir a un paciente obeso que salga a trotar por las calles. Recordemos que ese ejercicio, al hacer un impacto en articulaciones que ya están sobrecargadas por un peso importante, va a producir riesgo de lesiones a nivel de la cadera, la rodilla, la planta de los pies, y por lo tanto nuestro paciente, en vez de hacer ejercicio en forma permanente, va a hacer ejercicio con suerte una semana y luego la va a suspender. Así es que también tiene que ser algo gradual, ¿ya? Tenemos que estar pendientes de la presencia de complicaciones de salud relacionadas con la diabetes. Aquellos pacientes que tienen neuropatía y que en el fondo no sienten bien las plantas de sus pies, yo no le puedo pedir que salga a caminar en cualquier terreno. Ya le tengo que pedir que por favor observe cómo está el terreno, porque un paciente que tiene una neuropatía en ambos pies puede ser que no sienta bien la diferencia de niveles del piso y eso puede traer como consecuencia, por ejemplo, caídas. Un paciente que tiene retinopatía, que no está viendo bien, también no va a poder ver los obstáculos que están en el camino. O también hay algunos tipos de retinopatía en donde el ejercicio vigoroso puede producir sangrado y obviamente alteración de la visión. En nuestros pacientes con pie diabético, muchas veces los hacemos caminar y el paciente no tiene el cortejo mayor, o sea, el dedito gordo del pie, o le falta todo el antepié. Obviamente el tipo de ejercicio para un paciente que está amputado o que tuvo úlceras previamente no es la misma exigencia que yo le voy a hacer a alguien que está recién partiendo con diabetes y está con sobrepeso. Recordemos que aquellos pacientes que tienen úlceras en los pies, nosotros tenemos que primero hacer que esta lesión ulcerada sane y después de eso indicar el ejercicio. Ahora, eso no quiere decir que el paciente no haga ejercicio durante ese periodo. La idea es que nosotros tenemos que estimular que el paciente no pierda su masa muscular. Si bien es cierto, no va a poder apoyar el pie, no va a poder caminar, no va a poder trotar, sí puede hacer ejercicio de toda la parte superior de su cuerpo. Y cosas tan fáciles como pedirles que llenen botellitas con arena o que llenen con agua estas mismas botellitas, ya le va a dar una cierta resistencia y peso y van a poder manejar, por ejemplo, estas botellas con sus brazos y poder aumentar la masa muscular a nivel superior, ¿ya? En aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen una cardiopatía coronaria, yo también no le voy a poder pedir que salga a trotar rápidamente. Tengo que estar seguro que esa cardiopatía coronaria está estable y que en el fondo no hay riesgo de que mi paciente se infarte al yo pedirle que haga un ejercicio de mayor intensidad, ¿ya? Ahora, cuando nosotros estamos estructurando este ejercicio, lo ideal es que lo hagamos en compañía de nuestro kinesiólogo, ya, o de terapeutas ocupacionales, ya que también nos ayudan mucho en todo esto de la actividad física. El ejercicio, lo ideal es que sea algo estructurado y programado, que dure al menos 8 semanas. También nuestros pacientes, la gran mayoría, como no vieron cambio de peso, abandonaron la dieta. Y como no vieron que estaban con calugas, que no estaban con músculos muy marcados en el abdomen, dejaron de hacer ejercicio antes de 2 meses. Tenemos que insistir en cada control que tienen que hacer ejercicio, ¿ya? Se ha visto que aquellos pacientes que están haciendo ejercicio en forma regular logran bajar hasta un 0,66% su hemoglobina glicada sin que haya grandes cambios del índice de masa corporal. O sea, en el fondo todavía no vemos la baja de peso, pero ya estamos viendo la eficiencia en el control metabólico, ¿ya? En aquellos pacientes que tienen diabetes y que nosotros sabemos que tienen un alto riesgo cardiovascular por esta causa, aquellos que hacen ejercicio en forma regular, nosotros vemos que los vasos sanguíneos del corazón empiezan a aumentar. No me refiero a los vasos principales como las coronarias, sino que todas las colaterales empiezan a aumentar y mejoran la oxigenación de este corazón, mejoran la fuerza de este corazón. Y por lo tanto, por ese mecanismo también nosotros reducimos el riesgo de insuficiencia cardíaca. Los ejercicios que nosotros les indicamos a nuestros pacientes de flexibilidad y equilibrio también optimizan que el paciente no pierda músculo. Y a la larga también vamos nosotros a estar previniendo las caídas y las fracturas, además de mejorar la hemoglobina glicada. Cuando nosotros le decimos al paciente, tiene que seguir una pauta nutricional, haga ejercicio, lo ideal es que no solamente lo digamos de palabra, sino que nosotros, así como prescribimos en una recetita, usted tiene que comprar
o tomarse la metformina en tal dosis y en tal horario, tiene que colocarse la insulina en tal dosis y tal horario, nosotros deberíamos anotar en una receta la prescripción del ejercicio, ¿ya? Y en esta prescripción del ejercicio nosotros debemos considerar el ejercicio aeróbico y el ejercicio de resistencia muscular. Cuando alguien no está entrenado y está partiendo por primera vez un entrenamiento físico aeróbico, que eso equivale, como les decía yo, a una caminata rápida, o sea, tengo que llegar al banco antes que me cierren la puerta, esa es la caminata que yo quiero que el paciente haga en forma regular. Estas sesiones de caminata deberían durar al menos 10 minutos, ¿ya? Y progresando en forma gradual hasta llegar por lo menos a 30 minutos por cada sesión, ¿ya? Esta caminata se ha visto que tiene mucho mayor efecto cuando yo lo hago en forma regular. O sea, si por ejemplo, hoy día por el trabajo llegué muy tarde, no lo alcancé a hacer hoy día, pero si lo hago mañana, perfecto. Pero si lo hice el día lunes y después vuelvo a hacerlo el día sábado, nosotros no vemos el mismo efecto en el desarrollo de masa muscular, ni tampoco en el control glicémico, si es que pasaron más de 48 horas sin actividad física. Por lo tanto, recomendémosle a nuestros pacientes que hagan ejercicio por lo menos 30 minutos por vez y al menos 3 veces a la semana. ¿Ya? Si lo puede hacer más veces a la semana, mejor. Y que en el fondo, entre un día de ejercicio y otro, no pasen más de 2 días. O sea, que no pasen más de 48 horas. ¿Ya? A nivel molecular, nosotros vemos que aquellos pacientes que son capaces de hacer ejercicio en forma regular, les mejora la insulinoresistencia. Y al mejorar la insulinoresistencia, también vemos un mejor desarrollo de la masa muscular y también vemos que nuestros pacientes empiezan a requerir menos dosis de fármaco. Así es que incentivémoslos a que hagan ejercicio aeróbico en forma regular. Además, tenemos que indicar ejercicio de resistencia con el fin de que no pierdan masa muscular. Y es lo mismo que con el ejercicio aeróbico. Tenemos que prescribirlo con la indicación de por lo menos 2 a 3 sesiones semanales en días no consecutivos, ¿ya? Tenemos que incluir al menos una serie de repeticiones, de 5 repeticiones por sesión. O sea, si por ejemplo yo voy a hacer abdominales, no que haga 10 abdominales y me olvidé, sino que la idea es que haga 10 abdominales, descanse, otra vez 10 abdominales, y paulatinamente nosotros nos vamos a dar cuenta que ese paciente está haciendo 50 abdominales por día, ¿ya? La idea es que cuando nosotros pensamos en los ejercicios de resistencia, pensemos en grandes grupos musculares, como por ejemplo los brazos, el abdomen, el torso, el glúteo, las piernas, y que en el fondo para facilitar la adherencia a este ejercicio de resistencia, nosotros también podemos ir manejando, por ejemplo, el primer día que haga piernas, el segundo día que haga brazos, el tercer día que trabaje los glúteos, etc., ¿ya? En relación a qué tipo de ejercicio nosotros tenemos que indicarle al paciente, la gran mayoría cuando hablamos de ejercicio piensa al tiro en cómo voy a juntar plata para ir al gimnasio o dónde voy a ir. No, yo no tengo plata, no tengo tiempo para comprarme mancuernas, no tengo tiempo para ir al gimnasio. Nosotros tenemos que enseñarle al paciente de que hay cosas que pueden hacer dentro de su propia casa. Si, por ejemplo, nosotros pensamos en los ejercicios de calistenia, o sea, en el fondo todos esos ejercicios que uno hace solamente con el propio peso del cuerpo, son sumamente efectivos. Si nosotros a nuestro paciente le decimos, tome una cuerda y salte dentro de su patio o al frente de su casa, ya es un ejercicio efectivo, tanto en el manejo de la parte muscular como también la parte aeróbica, y que el costo es mínimo, es comprar un trocito de cuerda, y que de hecho en esta época de invierno nosotros le podemos decir, haga el salto y haga como el movimiento del salto cuando usted ocupa la cuerda dentro de su propia casa. Digámosles que el ejercicio como el baile, ejercicios como abdominales, no necesitan gastar plata y no se tienen que mover de su casa. Si nosotros les insistimos en que, por ejemplo, ellos levantándose en las mañanas, hagan ya 10 abdominales, son 10 abdominales que nosotros ganamos de ejercicio. Y no que esperemos que una vez que llegó a su casa, después de haber trabajado todo el día, después de haber viajado varias horas en bus para poder llegar a su domicilio, empiece a hacer ejercicio. La verdad es que yo creo que cualquiera de nosotros se va a mostrar cansado y no va a tener la misma disposición para hacer actividad física. Cuando recién estamos despertando, a veces es un buen momento para que puedan hacer su actividad muscular. De repente nuestros pacientes prefieren dormir 5 minutitos más en vez de levantarse a hacer un ejercicio. Incentivémoslos a disminuir ese sedentarismo y que ojalá esos 5 minutitos de dormir pasen a ser minutos de ejercicio, ya que de hecho van a andar con más ánimo durante el día en su trabajo.
Cuando nosotros hacemos el ejercicio de resistencia, hay beneficios demostrados en relación a la baja de la hemoglobina glicada, a mejorar la flexibilidad, la fuerza muscular y además el equilibrio de los pacientes. Ahora, cuando alguien ya está acostumbrado a hacer ejercicio, no es que nosotros lo felicitemos y nos olvidemos de él. Efectivamente, hay que felicitarlo porque ya tiene la rutina de hacer ejercicio, pero siempre pidámosle más. O sea, si nuestro paciente, por ejemplo, estaba acostumbrado a hacer, por ejemplo, trote todos los días, ¿ya? Y era capaz de correr 10 kilómetros por 25 minutos, ojalá nosotros le digamos, pucha, ¿por qué no hace esto 2 veces a la semana o 3 veces a la semana? Y con eso vamos sumando minutos a la semana que son beneficiosos para ellos. Cuando nosotros tenemos a este paciente que está habituado al entrenamiento, muchas veces son felices porque fueron al gimnasio y que hicieron su clase de zumba una vez a la semana y con eso tienen la tarea lista. Nosotros tenemos que incentivarlos de que hagan mayor cantidad de ejercicio y tal como les decía previamente, que tengan una regularidad. Estos ejercicios de mayor intensidad obviamente se asocian a mayores reducciones de hemoglobina glicada. Ahora, cuando nosotros vamos a indicar el ejercicio, como les decía yo, tenemos que contemplar muchos factores. Ya les comenté yo a ustedes que teníamos que ver qué es lo que está pasando con la neuropatía periférica, pero también tenemos que ver lo que está pasando con la neuropatía autonómica. Muchas veces nuestros pacientes que llevan tantos años de diabetes no son capaces de compensar el esfuerzo que yo le estoy pidiendo con un ejercicio aeróbico con aumento de frecuencia cardíaca. Y se nos andan desmayando los pacientes, o se sienten mal, o se sienten mareados. Por lo tanto, en ese momento, recién nos venimos a dar cuenta que nosotros prescribimos mal en el ejercicio en un paciente que ya está gravemente secuelado por la diabetes. Si un paciente tiene, por ejemplo, un pie de charcot, yo no le puedo pedir que salga a trotar porque obviamente la deformidad de su pie no le va a permitir tener un trote adecuado. Sin embargo, como les decía yo, podemos nosotros hacer ejercicios localizados que permitan que no pierda masa muscular de sus muslos o de las piernas, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tenemos un paciente que está usando insulina o que está usando sulfonilureas para el manejo de su diabetes, nosotros sabemos que el consumo de glucosa por el músculo es alto. Por lo tanto, tenemos que poner ojo en las hipoglicemias, tenemos que evitarlas. Aquel paciente que salió con muchas ganas a trotar y que tuvo una hipoglicemia, no va a querer trotar nunca más. ¿Por qué razón? Porque lo pasó muy mal con esa hipoglicemia. Por lo tanto, si nosotros estamos indicando el ejercicio, nosotros debemos ajustar el tratamiento. En aquellos pacientes que están usando insulina, que están usando sulfonilureas, nosotros nos tenemos que asegurar que el paciente al hacer el ejercicio haya comido una cierta cantidad de carbohidratos y no que vayan con el estómago vacío, porque lo más probable es que su consumo de glucosa va a ser tan alto por los músculos que va a tener una hipoglicemia si nosotros no hacemos esta buena combinación del ejercicio con la comida y el ajuste de la terapia insulínica o con sulfonilureas. En aquellos pacientes que son totalmente sedentarios, que yo diría que son la mayoría de nuestros pacientes. Nosotros, mientras logramos convencerlos de que hagan una actividad física regular, invitémoslos a interrumpir los episodios de sedentarismo. Eso mismo ocurre para todos nosotros, todo el equipo de salud. Muchas veces estamos sentados horas y no nos paramos ni un minuto. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que partir dando el ejemplo y eso mismo enseñarle a nuestros pacientes que lo ideal es que si yo veo que ya llevo 30 minutos sentada sin moverme, yo debería ponerme de pie, hacer una caminata suave. Hay ejercicios de yoga que yo puedo hacer en mi mismo puesto de escritorio que son de baja intensidad. En aquellos pacientes que de pronto llegan y tienen así su jardín abandonado o que tienen la casa desordenada entera, si nosotros le invitamos a que hagan esos quehaceres domésticos, a veces están haciendo una actividad física que ya va a ser beneficiosa entre que estén sentados o acostados todo el día mirando la cantidad de series de televisión o las teleseries que ahora están en horarios de 24 horas, ¿ya? Cosas tan entretenidas y que en el fondo pueden mejorar la unión familiar como el baile, es un ejercicio, es una actividad. Invítenlo a que hagan ese tipo de actividades y que en el fondo no requieren mayor gasto ni tampoco salir de sus propias casas, ¿ya? Cuando nosotros tenemos a pacientes que tienen diabetes, nosotros tenemos que además de ver la parte del ejercicio, de la dieta, del peso, tenemos que disminuir su riesgo cardiovascular. Sabemos que aquellos pacientes que tienen diabetes tipo 2, eso de por sí ya es un equivalente coronario. Es tan importante como alguien que fuma.
o como alguien que está comiendo muchas grasas, ¿ya? Por lo tanto, el manejo óptimo de la diabetes va a disminuir el riesgo cardiovascular. Nosotros sabemos que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica sigue siendo la primera causa de muerte en pacientes con diabetes, tanto a nivel mundial como nacional, ¿ya? Y que un paciente que tiene diabetes de por sí, eso ya le confiere un riesgo de presentar un síndrome coronario agudo a 10 años, similar al que tienen pacientes que no tienen diabetes y que ya tuvieron un infarto. Así de importante es la diabetes. Así que tenemos que controlarla adecuadamente para disminuir ese riesgo cardiovascular. Nosotros hemos visto que la reducción sostenida de la tasa de eventos coronarios agudos y de isquemia en el territorio cerebral a menos de la mitad cuando nosotros estamos utilizando el uso de estatinas y terapias antihipertensivas. Nosotros tenemos que considerar a todo paciente con diabetes tipo 2 como de alto riesgo cardiovascular. Hace años nosotros promocionábamos el uso de calculadoras específicas, como por ejemplo la de Framingham, para poder decir, este paciente necesita estatinas. Ahora las nuevas guías dicen, olvídese las calculadoras, este paciente tiene diabetes y requiere que yo lo trate en forma intensiva desde el punto de vista cardiovascular. Este paciente tiene diabetes, independiente de su valor de colesterol LDL, yo tengo que tratarlo con estatinas. Muchas veces nosotros vemos que los colegas ven que el paciente ya tiene un LDL normal y le suspenden las estatinas. Y después, ¿qué ocurre? Al control a los 3 o 6 meses, según la frecuencia que nosotros estemos citando al paciente, vemos que ese colesterol LDL que estaba perfectamente controlado, que está en 70, ya está en 190. Y eso muchas veces no tiene que ver con el aporte de la dieta, ya, sino que tiene que ver con mecanismos internos que hacen aumentar la cantidad de colesterol LDL. Lo otro que tenemos que poner ojo en nuestros pacientes que tienen colesteroles HDL alto, tenemos a muchos colegas que solamente porque tienen un HDL de 70, 80, no tratan el colesterol LDL a pesar que estén en 150, que eso es un alto riesgo cardiovascular. Si nosotros vemos las tablas, un paciente que tiene un colesterol LDL es de alto riesgo cardiovascular. Si bien es cierto, el colesterol HDL nos está ayudando a disminuir la formación de placa de ateroma, eso no quiere decir que ese colesterol LDL no está haciendo daño. Por lo tanto, tenemos que tratar con estatinas a nuestros pacientes. Tenemos que estarle preguntando a aquellos pacientes que están con estatinas si tienen dolores musculares, ¿ya? Porque en el fondo recordemos que uno de los grandes efectos adversos es la lesión del músculo, la rhabdomiolisis. Sin embargo, no es tan frecuente y lo más probable es que si el paciente tiene dolor muscular no sea por los fármacos. A veces podemos cambiar la marca o cambiar el tipo de estatina si vemos que ese dolor muscular pasa. Sin embargo, si vemos que hay dolor muscular importante y aumento de la creatinquinasa, o sea, de la CK total, nosotros debemos suspender esos fármacos y debemos intensificar el tratamiento con la dieta y, por ejemplo, usar fitoesteroles. Recordemos que las cápsulas de omega 3 no son para bajar los niveles de colesterol, ¿ya? Sino que son para el manejo de triglicéridos. Así que un paciente que está tomando omega 3 no es reemplazable ese omega 3 por el uso de estatinas. Acá, a modo de resumen... que la interrumpa. ¿Sí? Es que Bueno, estamos en la hora, ¿ya? Varias personas están retirándose. Yo no sé ¿Ya? si le queda mucho aún para poder seguir. No, me parece que me quedan 2 diapositivas, 2 o 3 diapositivas más. Ok, muchas ¿Ya? gracias. Gracias. Me voy a saltar acá el resumen de lo del manejo de la dislipidemia para que ustedes lo puedan revisar tranquilamente. Recordemos que aparte de las estatinas, nosotros en aquellos pacientes que ya están con dosis altas y vemos que aún no logramos el control óptimo del colesterol LDL, nosotros podemos utilizar fármacos como el ezetimibe para poder potenciar el efecto de las estatinas, ¿ya? Ahora, en relación a las metas de cifras tensionales, aproximadamente la mitad de los pacientes con diabetes tiene hipertensión arterial. Por lo tanto, nosotros debemos manejar también esas cifras tensionales. Lamentablemente vemos que aproximadamente un cuarto de aquella población solamente tiene la hipertensión bien controlada. ¿Ya? Cuando un paciente tiene diabetes e hipertensión, eso triplica el riesgo coronario y duplica el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, la medición de presión arterial es un requisito fundamental en todo control de paciente con diabetes tipo 2. Independiente que le diga que está todo bien, por favor, ustedes controlen
controle la presión. Y si nosotros vemos que el paciente tiene presión arterial sistólica sobre 140 milímetros, eso nosotros vemos que aumenta la tasa de mortalidad cardiovascular. En relación al tabaquismo, con eso no tenemos conversación con el paciente. Nosotros, cada vez que vaya, debemos decirle que debe dejar de fumar. Si tenía un consumo de 40 cigarrillos al día y ya va en 20, perfecto, alentémoslo a que lo baje a 10 y después alentémoslo a que lo baje a 5 hasta que deje de fumar totalmente. En relación al uso de aspirina, esta demostró reducir la mortalidad cardiovascular en pacientes de alto riesgo, ¿ya? Y que tenían antecedentes de un infarto al miocardio o accidente cerebrovascular. Esta debe ser utilizada como prevención secundaria. No hay ninguna evidencia que aquellos pacientes que no han tenido un evento cardiovascular se beneficien de estar utilizando la aspirina en forma regular. Finalmente, acá, como les decía yo, las recomendaciones que nosotros estamos mostrando acá están en la página Xochitl, donde ustedes pueden bajar el consenso completo. Y si tienen cualquier duda, nos pueden contactar ya sea por mi mail, que se los anoté al inicio, o a través de la página Xochitl. Nosotros encantados podemos responder todas sus dudas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Figueroa. Excelente clase, excelente presentación. Es un gran tema. Cuesta abordarlo en poco tiempo porque en realidad son muchos ámbitos que hay que abordar. Me parece que muchas de las preguntas que fueron surgiendo durante su charla, usted las respondió durante la charla. Así es que creo que quienes estaban escuchando y que preguntaron se respondieron sus preguntas. Hay una pregunta, sí, que se repitió bastante y tiene que ver por la dieta cetogénica y si hay evidencia al respecto del uso de esta dieta. Mira, en relación a las dietas, la verdad es que no hay ninguna pauta nutricional que sea mala. Ya nosotros habitualmente recomendamos una dieta de tipo mediterráneo, o sea, en el fondo donde el paciente puede comer granos, puede comer aceituna, puede comer pasta, puede comer de todo, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría de nosotros comemos de todo. Por lo tanto, cuando uno da una dieta muy restrictiva, habitualmente los pacientes duran con esa dieta muy poquito tiempo. Nosotros hemos visto que aquellos pacientes que están utilizando dietas muy bajas en carbohidratos o cetogénicas totalmente, o sea, cetogénicas es aquella dieta que tiene menos de 30 gramos de carbohidratos, o sea, en el fondo es como comerse una frutita al día y nada más de carbohidratos. Obviamente los niveles de la glicemia bajan y están muy bien controlados y logran bajar de peso. El desafío está en mantener ese tipo de dieta que es muy restrictiva en la cantidad de comidas y en la cantidad de calorías por mucho tiempo, y además que son dietas caras, ¿ya? Entonces es difícil que alguien esté comprando jamón, mantequilla, huevos todo el tiempo para alimentarse, cuando nosotros vemos que eso tiene un alto costo. Entonces no es que sean malas dietas, pero desde el punto de vista costo es muy alto, y aparte de eso, seguimiento a largo plazo desde el punto de vista cardiovascular no tienen estudios, pero son poquitos y acotados, a diferencia de la dieta mediterránea u otras dietas, la DASH y otras más, ¿ya? Perfecto, doctora. Las otras preguntas, usted las contestó durante la charla sobre respecto al ayuno intermitente. Justo había salido esa pregunta y usted después en la presentación la respondió. También preguntaron cómo ajustar las dosis y los medicamentos durante los turnos. Las personas que trabajan en turno, usted también la respondió. Así es que muy asertiva la presentación en base a las dudas que les iban surgiendo a los participantes. Dado la hora que teníamos comprometida, vamos a terminar por ahora la jornada agradeciendo a las dos expositoras, la doctora Heuser, la doctora Figueroa, que presentaron estos dos temas de alguna forma innovadora para lo que normalmente solemos presentar, generalmente fármacos, generalmente desde esa perspectiva, ¿cierto? Y ahora pudimos darle un enfoque mucho más práctico y lo vimos en la cantidad de preguntas que fueron surgiendo. Todos los participantes van diciendo muy buenas charlas, muchas gracias a las dos expositoras, replico lo que estamos leyendo aquí en el chat, así es que nuevamente no me queda más que agradecerles a ustedes personalmente y también a través de ustedes a la sociedad, a la Xochitl, por este apoyo que nos han dado en estos dos webinars que hemos realizado. Ahora, nada más que decirle a los participantes que
retomamos el ciclo de webinars en agosto, dado que estos meses de invierno definimos de un principio no realizarlos, dado la campaña de invierno, y poder que ustedes tengan más facilidad para participar en los siguientes webinars. Así es que nos vemos nuevamente en agosto y los dejamos libres para su jornada de la tarde. Muchas gracias y Gracias a tengan ustedes. una buena tarde. Igual. Gracias. Muchas Chao. gracias. Que esté muy bien. Gracias, doctora. Gracias, Carlita. Gracias, Mauricio.